Iniciamos este capítulo 9 de la cuarta temporada de Ciudadanos en Línea con pocas noticias internacionales, dado que la agenda nacional tiene demasiadas noticias y el programa no puede ser tan largo. Así que solo quiero destacar 3 noticias internacionales, aunque la reunión de China y Estados Unidos, la formalización de crímenes contra Trump, la continuación de la guerra ruso-ucraniana o la muerte de los ocupantes del Titán, indudablemente dan que hablar ahora y más adelante. La primera noticia seleccionada es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe de fondo sobre el caso de los defensores Osvaldo Payá y Harold Cepero en Cuba. La comisión identificó indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, que indica que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular. El Estado no presentó alegatos o negó estos argumentos. En consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado cubano violó los derechos a la vida, la honra y libertad de expresión de ambas personas. Siguiendo en Centroamérica, en Honduras, un motín de bandas rivales deja 46 mujeres calcinadas y muertas a tiros en una reyerta carcelaria. Todo indica que las pandilleras del barrio 18 encerraron a las mujeres rivales de la Mara Salvatrucha e incendiaron el módulo. Este tipo de episodios ha provocado que la mano dura del buquelismo sea parte de las campañas políticas de países latinoamericanos que enfrentan elecciones próximamente. Así que, si estamos vivos, comentaremos el efecto del modelo de Nayib Bukele en el resto de la región. Finalmente, no puedo dejar de llamar la atención acerca del extraño caso del alien o extraterrestre de Las Vegas, Estados Unidos. Diversos medios y por varios días difundieron un video de un supuesto extraterrestre que cayó en el patio de una casa en Las Vegas. Fue grabado con bastante detalle, hubo llamados al 911, luego testimonios y miles de vistas y comentarios en redes sociales. Sin embargo, así como apareció, el asunto salió de la agenda rápidamente. ¿Será que ya no nos sorprendemos de nada? ¿Era una noticia falsa? ¿O sencillamente nos preparan para revelar en poco tiempo más que los marcianos llegaron ya, aunque no precisamente bailando cha-cha-cha? Ya sabremos de qué trata esto que podría ser un verdadero experimento social. Volvamos a Chile entonces. El gobierno de Gabriel Boric y sus aliados dan demasiado material para un programa tan corto como el nuestro. Así que trataré de resumir lo que ha pasado esta segunda quincena de junio de 2023 para dar el contexto del capítulo. Terminábamos el capítulo anterior con la crisis de la salud y la renuncia del subsecretario Arauz, que salvó a la ministra Jimena Aguilera de una acusación constitucional. Pero la cartera tiene mucho que atender cuando están en plena acción las enfermedades estacionales. No se cumplieron los niveles óptimos de vacunación preventiva y se recomienda el uso de mascarillas, con lo que también se reabre una guerra ideológica que tiene mucho de fanatismo. Sin embargo, al mismo tiempo, Ricardo Lagos Escobar acaparaba titulares, señalando que la promesa del crédito con aval del Estado, el CAE, fue un engaño, mientras que le daba su apoyo a la nueva Constitución, igual que yo lo había expresado Gabriel Boric. Por otra parte, pasan los días y las semanas, y la política nacional del litio no pasa de ser una declaración de buenas intenciones, sin propuestas concretas, y el pacto fiscal naufraga en una cerrada negativa generalizada del mundo político y empresarial de la derecha. En este contexto, Andrés Ugarret, el héroe del rescate de los mineros, se va de Codelco, en silencio, como caballero, argumentando estrictas razones personales. A su vez,
el terrorismo pone explosivos en la infraestructura crítica del país, como torres de telecomunicaciones y líneas de tren. Sin embargo, los atentados terroristas no son atacados con la ley antiterrorista, pues el gobierno dice que no es lo más conveniente, mientras se abre a modificarla. Esto ocurre en los mismos días en que se desbarata un polígono ilegal de tiros, donde practicaban, como buenos amigos, delincuentes, extranjeros, menores de edad y hasta un escolta presidencial, con instructores venezolanos trabajando ilegalmente del país. Personajes como José Miguel Insulza se abrieron seriamente a la instalación del Estado sitio en la macrozona sur, ya que, de otra manera, la democracia no va a sobrevivir. Son sus palabras. En términos similares, se manifestó el demócrata cristiano Iván Flores. Estas son las vueltas que da la vida. Parece que este gobierno nos quiere enloquecer con noticias, pues a todo lo anterior se sumó la bomba de que Chile declinó la invitación exclusiva, como invitado estelar, a la Feria del Libro de Frankfurt, situación que Gabriel Boric declaró no haber sido consultado ni informado. Se entiende la distracción del mandatario, ya que está más preocupado de pedirle a Taylor Swift que no deje a Chile fuera de su gira latinoamericana. Hay consenso en diversos sectores que este fue un error garrafal en un gobierno que exhibe a Boric como un lector casi insaciable, aunque sea solo para las fotos. El ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, ha demostrado serias falencias de manejo y arrastra un paro de funcionarios por varias semanas. Y si eso no fuera poco, le estalló en la cara el caso de la doble identidad de Claudia Soto, funcionaria a honorarios en su repartición, quien, en sus ratos libres, se transformaba en Gloria Bascuñán, dirigente de la toma 17 de mayo en Cerro Navia. Lo anterior, aunque en el Estado, Claudia o Gloria tenía un sueldo bruto mensual de más de 2 millones de pesos. Noticias livianitas, como el subsidio denominado Cupo Mujer, para que 4 amigas se vayan de viaje con plata de todos los chilenos, o el subsidio de arriendo, que lo puede obtener un extranjero con 2 años o menos de estadía en el país, no han sido suficientes para mejorar la popularidad del gobierno. Paradójicamente, de la grabación del diputado Mellado, de 10 minutos, de la parte final de la reunión de Cerro Castillo sobre materia de seguridad en la macrozona sur, que amenazó en convertirse en un dolor de cabeza para la derecha, ya nadie se acuerda. Tampoco el adelantamiento del anuncio de la eliminación de la tarifa de invierno en la electricidad ha podido mejorar una imagen que se sigue deteriorando tras lo que ya se llama el caso Convenios, que salpicó a la diputada Catalina Pérez por sus vínculos con la Fundación Democracia Viva. Se dice que esta es una caja de Pandora, y las noticias, que ya señalan aporte por más de 3.000 millones de pesos a otras fundaciones pro gobierno, anticipan que este puede ser el Transantiago o el caso cabal del gobierno de los moralmente superiores. Y si todo esto no fuera poco, el anuncio de la creación por decreto presidencial de una comisión contra la desinformación ha unido a toda la oposición y más en contra del gobierno, apuntando a Camila Vallejos como la ideóloga de la medida que solo tiene ejemplos en otros regímenes nada democráticos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Comenzamos el capítulo 9 de la 4ª temporada de Ciudadanos en Línea, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2023. Bienvenidos entonces los panelistas clásicos del programa, Cristian Larraín Ríos y Pedro Iturrieta Vergara. Bienvenidos, caballeros, a esta conversación, y un saludo grande también para Fernando Ramón Palma Tapia, que en esta ocasión no está, se excusó por unos capítulos del programa porque tenía algunas cosas que hacer, pero ya va a volver. Bueno, la parte positiva es que nos queda más tiempo para poder entonces comentar todos los temas que hemos preparado
y que nuestros panelistas, como siempre, hacen un pequeño avance de cuáles son sus opiniones generales sobre lo que ha pasado en la última quincena en el país y en el mundo. Partimos contigo, como siempre, Pedro Iturrieta, para que nos cuentes cuáles son tus impresiones de esta cargadísima agenda, especialmente nacional. Yo sé que hay otros temas a nivel internacional, pero no podíamos tratarlo porque lo local está, pero cubriendo toda nuestra atención. Pedro. Gracias, un saludo para ti, Alejandro, para Cristian. En realidad, como siempre, un resumen muy contundente, acotado, ante el cual uno tiene pocas cosas que decir. Me gustaría sí agregar un par de noticias que también han estado en el aire, en medio de este verdadero vendaval, acorde con el frente de mal tiempo que tenemos. Primero con un tema que ya hemos referido, que es la situación de la visa Fiverr, que ya dio un paso en Estados Unidos, a lo menos como una señal contundente de congelar o retirar los fondos de remesa para esta visa hacia Chile, hasta que no haya una coordinación efectiva con datos de viajeros que van desde Chile a Estados Unidos principalmente y que muchos de ellos han resultado ser delincuentes. Esta situación que fue planteada ya en nuestro programa en un par de ocasiones como una advertencia que se debía venir y que el gobierno y nuestro embajador en Estados Unidos desoyó, incluso señaló que no había de qué alarmarse, está cada día aunando más defensores en Estados Unidos, no solamente republicanos, como algunos han intentado plantearlo acá en el país, sino también demócratas, que ven una situación de amenaza, de riesgo a su seguridad nacional, la existencia de esta visa en nuestro país, lo cual a nosotros nos debiese también alarmar, dado que por un lado aparentemente no hay toda la coordinación necesaria para saber quiénes viajan a Estados Unidos. El gobierno no ha puesto prioridad a este tema de transparentarlo, y no hay que olvidar que ayer salía a la palestra un incidente que ocurrió durante el funcionamiento del ministerio bajo las órdenes de Isquia Siches, que vino el encargado del FBI justamente para abordar esta situación y que la ministra está literalmente en otra. Esto nos da cuenta de no solamente un evento burocrático extra que tendrán que hacer los viajeros a Estados Unidos en caso de perder este beneficio, sino también una preocupante situación respecto a la prioridad que da el gobierno en torno a la delincuencia y al manejo de información de delincuentes. ¿Qué oculta el gobierno o qué impide que el gobierno actúe y transparente esta información? Es un tema que habrá que revelar y habrá que indagar por los caminos y los cauces, pero esta situación no deja de ser curiosa y preocupante. Otro elemento que también me gustaría anexar a tu informe, Alejandro, es la solicitud formal que hicieron a alcaldes de la Araucanía de que se instale una base militar entre Tirúa y Carahue. Ya no estos patrullajes que se han planteado, que son acotados además. Todos sabemos que esta es un despliegue más bien de inhibición acotado, como el mismo gobierno, es un estado de sitio acotado, con limitaciones, con no plenas facultades para un despliegue efectivo y para buscar el objetivo concreto que es combatir el terrorismo, si eso hay que decirlo. Aquí no se busca aparentemente combatir nada, es más bien tratar de dar la sensación de que hay militares y con eso debiera la población y la ciudadanía tranquilizarse. Pero a tal nivel han llegado los ataques que tú mencionas, ataques contra infraestructura pública, que ya lo sabemos hace mucho tiempo, ahora torres de alta tensión, escuelas, maquinaria, industrias, inmuebles diversos, que ya los alcaldes están pidiendo una base. En una carta presentada al presidente Boric esta semana, hace 3 días aproximadamente, están solicitando la instalación de una base militar en pleno corazón de lo que es hoy día el despliegue terrorista en el sur. ¿Por qué? Porque esta situación, obviamente, tal como está, no está respondiendo a las necesidades urgentes que tiene esa población hoy en día respecto a seguridad y a la posibilidad de que existan mínimos estándares de un Estado de Derecho. Y por último, una noticia que también
ocurre en el contexto nacional, que tiene que ver con menos escándalo, pero sí una noticia interesante es la constitución del Partido Demócratas como una opción que se viene a unir a las alternativas de centro, lo cual me pone muy feliz, y que este fin de semana tuvo invitado a diferentes integrantes de otras organizaciones similares para su lanzamiento. En medio de tanta complejidad y problemática a veces para que algunas organizaciones se constituyan, por lo menos felicitar a Amarillo y a Demócratas que han logrado su objetivo y ojalá puedan ser un aporte en la perspectiva de la construcción de una mejor política para el país. Muchas gracias, Pedro. Sí, precisamente la formación de prensa nos había indicado estos días de que Sergio Mico, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pasó a ser el primer presidente de este conglomerado llamado Amarillos, donde el escritor Barken siempre ha sido una de las figuras, digamos, más conocidas. Ojalá, tal suscribo también tus palabras, Pedro, en el sentido de que ojalá que la presencia de Amarillos y demócratas ayude a mejorar la calidad de la política en Chile. ¿Qué tal, Larraín? Tus minutos entonces para que nos cuentes cuáles son tus impresiones de lo que ha pasado la última semana en el país. Bueno, buenas noches, Alejandro, Pedro, queridísimos, con mucho gusto de nuevo estar acá. Bueno, después de esta, yo prefiero ser siempre el porro, porque así ya hablo cosas más inteligentes, porque ustedes ya han hablado cosas muy interesantes, así que yo recurro a las migajas. Pero no, mira, fuera broma. Parto por lo que ustedes están diciendo al final. Creo que estoy leyendo el libro de Daniel Mansuy sobre Salvador Allende. Y no quiero hacer promoción al libro, pero muy interesante. Si lo quieren leer, realmente está muy documentado. Y creo que una de las cosas que él dice, o uno de los problemas que tuvo el periodo Salvador Allende, es que el centro estaba muy monopolizado por la democracia cristiana. Entonces era, no sé si fue un problema, la verdad, fue una característica. En realidad no sé si es un problema o no, pero ¿por qué cito esto? Porque creo que la creación de demócratas y de amarillo le puede generar un nuevo polo en el centro de alianzas políticas que va un poquitito a dar una mayor pelea. ¿Por qué lo digo? Porque ya hay varias voces, y ustedes lo habrán visto, en la misma entrevista que se le hizo a gente demócrata, a Mico incluso en particular, que tú citas, Alejandro, y todo indicaría, o pareciera, que las líneas políticas van para generar volver a los 3/3. Entonces la UDI con republicanos por un lado, no sé RN dónde va a estar, probablemente, yo no digo que esto no estoy proponiendo, lo estoy tratando de describir lo que se me ocurre hoy, puede ser el futuro inmediato de Chile 2 años más, digamos. Evópoli con demócratas y amarillos, y parte, y tal vez la DC, a no ser tú, lo que queda de la DC. Y por otro lado también, no sé si el Partido Socialista y el PP van a querer seguir con la prueba de dignidad, que es un desastre, ¿cierto? Por lo que hemos visto, y ya relató Alejandro, son unos inmaduros, imberbes, altaneros, fanáticos, y sobrerealizados, que pues, digo, error tras error, tontera tras tontera, y justamente las que ellos mismos critican. Y esto es tema de los Antofagasta y de los convenios con Democracia Viva lo ratifican. Entonces, creo que por ahí puede haber algo interesante para analizar las próximas semanas. Probablemente los analistas políticos van a empezar a hacer lo suyo. Yo no digo que soy partidario de lo que acabo de decir, siempre estoy diciendo que estoy tratando de hacer una descripción, una fotografía de lo que va a pasar, una proyección de lo que va a pasar en unos años más. Yo creo que si el relato que yo digo, esta fotografía posible, se materializa, va a ser muy difícil gobernar Chile, va a seguir siendo, porque una alianza grande, como fue la Concertación en su tiempo, o Chile Vamos, no va a existir. El Partido Republicano quiere irse solo está muy seguro de sí mismo en este minuto, va a tener unos tremendos éxitos, pero para llegar a ser presidente de la República y tener parlamentarios que te apoyen, incluso tal vez presidente de la República es más fácil que ganar parlamentarios. Y ustedes ya ven lo que está pasando a Boric, un presidente entre comillas popular, sin parlamento. Entonces, yo creo que José Antonio Cast tiene que pensar muy bien las cosas. Si él no logra hacer una coalición amplia, no le va a ir bien.
y el que tiene aparentemente mayores chances en este momento la derecha. Entonces, si él no es capaz de moderar su discurso y llevar a Bópoli, a Demócrata, Amarillo, digo Bópoli porque Bópoli está en el centro, está más a la izquierda de la derecha, me da la impresión, por lo menos esa es la forma que yo como militante de Bópoli represento, no represento, sino que posiciono en mi propio partido. Bueno, ese es un punto. Otro punto que me tiene muy impresionado es la comisión de paz que organizó el presidente, que está generando el presidente de la República para Araucanía. Porque evidentemente está bien intencionada y yo no diría que es un retroceso, pero es un avance relativo. Quiero leerle al público cuál es la misión, el primer objetivo de esta comisión, de acuerdo al relato que hace el Mercurio de este asunto en el día de hoy. Me impresiona porque las palabras constituyen realidades. Y la primera misión es, la voy a leer ahora, de acuerdo a esto es, sistematizar la situación actual e histórica de las tierras mapuches y revisar las experiencias internacionales buscando las mejores alternativas que pueden contribuir a su resolución en nuestro país. Es un poco ambigua la redacción, pero sistematizar la situación actual histórica de las tierras dice mucho relación con restitución de tierra. Entonces pareciera, bajo ese primer objetivo, que el problema mapuche se reduce a tierras, y no se reduce a tierras. Eso para mí ya a esta altura es evidente. Lo planteo de otra forma. Hay una comisión de paz, pero yo no puedo hablar con los violentos. No van a escuchar. Ellos no están ni ahí con esta comisión. De hecho, ya la descartaron. Esa siguiente, los fanáticos terroristas mapuche, de origen mapuche, o dicen ser mapuche, no van a hablar con nadie. Solo el peso de la ley los puede acallar. Metidos presos por 40 años. Solamente, no, esta es una realidad histórica. Se pasó lo mismo con las FARC en Colombia. Pasó lo mismo con la ETA en España, con el IRA en Inglaterra. Cuando un movimiento terrorista fanático se organiza, y se organiza bien, como ellos están bien organizados, y perduran y les va bien, queman y matan gente, balean empleados, queman iglesias, queman colegios, y no les pasa casi nada, o muy poco. Entonces, por supuesto, están envalentonados. No van a detener, esta comisión de paz no sirve para ello, eso por lo menos, yo no es que te encontre la comisión, pero me impresiona el primer objetivo, porque además es una forma, yo creo que alguna vez lo planteé, que un abogado, un profesor mío de litigio, de civil, don Alberto Lyon, me decía que el peor error que uno puede cometer como litigante en un juicio es caer dentro de la lógica del contrario, de la contraparte. Y desde que el gobierno parte reconociendo que el primer objetivo es un tema territorial, está reconociendo que es un problema de territorio y económico, y es mucho más que económico, pero está cayendo en el maximalismo, reduccionismo de la gente de izquierda, que cree que el problema del pueblo mapuche es un problema de usurpación. Miren, el pueblo mapuche, hasta donde yo sé, si alguien me corrige por favor, yo tengo antecedentes bastante vagos, pero era un pueblo nómade. No tenía asentamiento permanente, eso es lo que quiero decir con nómade. Vivía de la cosecha de araucaria, está hablando hace 500 años atrás. No tenía ciudades, no tenía escritura. Estos son hechos históricos, no estoy dando una opinión, yo me siento, tengo gran respeto por el pueblo mapuche. Estoy tratando de caracterizar lo que se encontraron los españoles cuando llegaron. No tenía escritura, no tenía ciudades, no tenía leyes como las conocemos nosotros. Era un pueblo totalmente dividido, no tenía reyes, nunca tuvo un rey que unificara al pueblo mapuche. Así como fue David para las tribus judías, no existió nunca un David en el pueblo mapuche. Con todo esto quiero decir que es muy difícil hablar de restitución de tierra, porque las cosas que ocupaban eran entre el Maule y Temuco, tal vez un poquito más al sur, pero lo ocupaban ocasionalmente. Entonces, ¿cuáles son las tierras mapuche? Las que alguna vez tratamos de... No hay desde el punto de vista del derecho vigente, de cómo entendemos lo occidental, el tener tierras, nunca tuvieron. Vivían, por supuesto, en un territorio muy amplio, como digo yo, del tamaño de Dinamarca o de Holanda actualmente, ¿cierto? Desde Talca a Temuco, 300, 400 kilómetros, y al otro lado de la cordillera, pero no pueden decir que eran territorios de ellos en el sentido, como sí lo podría decir, por ejemplo, no sé, el Imperio Egipcio,
porque tenían autoridad. Es distinto, no sé si me explico. Entonces, el argumento maximalista que tienen que recuperar sus territorios es una tontera. Si piensen ustedes lo que es recuperar territorio, tendrían que sacar a 2 millones de chilenos no mapuches, de origen no mapuche, y más encima, el 80% de los mapuches en Chile viven en Santiago. Bueno, es una confusión. Entonces, yo entiendo la buena voluntad, con esto me quedo un tema más y termino, entiendo la buena voluntad del presidente Boric, pero es un error caer en la lógica maximalista y fanática de la gente extrema izquierda que ve una reivindicación ideológica en este tema. Si evidentemente a los mapuches se les robaron tierras por medio de falsificación de documentos, de estafas, de usurpaciones ilegales, eso yo lo entiendo. Entonces, si a un lonco mapuche lo forzaron por medio de las armas a firmar una concesión de territorio, yo lo entiendo eso. Pero no es que sea toda la zona mapuche, ni aquí hay que volver 300.000 hectáreas más, porque ya el Estado chileno ha vuelto, no sé, 200.000 hectáreas o 300.000 hectáreas atrás de la CONADI en los últimos 20 años, y el problema no solo ha hecho, nosotros nos disminuimos, ha hecho no más que aumentar. Entonces el problema no es de tierras, señor presidente. Y por último, para no latear al público, hoy día, un tema absolutamente nada que ver, en el Mercurio de nuevo, la economista Michelle Lavé hace un estudio sobre la eficiencia de la reforma tributaria para recaudar más impuestos, y ella dice, yo no entiendo, no soy economista, así que no puedo validar que esté ni bien ni mal lo que ella dice, pero ella dice que sin la reforma tributaria que está postulando el presidente, el ministro Marcel, en 10 años más se recuperarían algo así como 40.000 millones de dólares más que si hace la reforma, sin reforma. Lo que quiero decir, yo no sé si ella está o no en lo correcto, no estoy yo en condiciones mi profesión es otra, y usted sabe, yo soy abogado, pero sí me parece digno de análisis y ojalá que las autoridades lo respondan técnicamente y den los fundamentos por los cuales ella podría estar o no equivocada. Porque yo sí tengo la impresión que el cuco llegó, ustedes recordarán, a principios de los 90, cuando la UDI, yo tengo esa imagen de la UDI en la mente por lo menos, decía, no más reformas tributarias porque hay que el crecimiento, la mejor reforma tributaria, lo dijo, y la gente decía, oye, si hemos hecho 3 reformas tributarias, el país sigue creciendo, pero dejó de crecer el país. Yo no sé si es el tema tributario el único problema, ni siquiera el principal, pero lo que es claro es que mientras el país no siga, vuelva a crecer a tasas 4 o 5%, que ya sería un exitazo, no podemos poner más incertidumbre a la economía con una reforma tributaria, y más encima, con el tipo de Estado que tenemos, que espero que lo hablemos en el segundo bloque, Alejandro, que es la modernización del Estado, algo que yo he venido reiteradamente diciendo, y creo que después de lo que está pasando en Antofagasta con los convenios de la señora Pérez, de los convenios, perdón, de la Fundación Democracia Viva, se ha acentuado. Reforma tributaria sin reorganización del Estado y no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Perdonen. Muchas gracias, Cristian, por tu aporte. Yo aquí he ido tomando nota de todos los puntos que usted ha ido mencionando y que se agregan en la introducción que yo hice. Y antes de ir a la pausa, les quiero recordar, no se olviden que tenemos que elegir al final del siguiente segmento al tarambana del capítulo. Yo voy a tirar tiro a algunos candidatos. Nosotros tenemos un WhatsApp interno acá, todo el mundo tiene WhatsApp, así que no estoy contando ninguna infidencia. Tenemos un WhatsApp interno acá en el grupo. Y hace unos días estamos todos postulando, me incluyo, al diputado Mellado, indudablemente porque con la cuestión de haber grabado, después entregó el audio, después dijo que las confianzas se podían rearmar, y luego sale con quién había sido, se generó todo un problema, pero resulta que, ya lo dije en la introducción, parece que los otros hechos que han llamado la atención de la agenda pública han hecho que Mellado, o sea, un niño de pecho detrás de esto, así que no sé si Mellado va a hacer el tarambana este capítulo, porque tenemos a Catalina Pérez, tenemos al pololo de Catalina Pérez y tenemos al ex asesor de Catalina Pérez. Estoy hablando, obviamente, del asesor que era el Ceremi de Vivienda en Antofagasta, que además fue jefe de gabinete de Catalina Pérez. Y respecto del pololo, ¿para qué hablar? Si pertenece a la Fundación Democracia Viva, que es el ex pololo. El ex pololo, sí, ahí está. A esta altura me imagino que ahí está. Sí, yo creo. Bueno, lo concreto es que ambos fueron pasados al Tribunal de Disciplina, al Tribunal Supremo de Revolución Democrática, para eventualmente ser expulsados. Así que los candidatos a tarambana ya nos dirán, Cristian y Pedro, cuáles son los candidatos que ellos van a proponer para esta ocasión.
Vamos a la pausa y volvemos de inmediato para la segunda parte, donde vamos entonces a romper el fuego para empezar a discutir temas que son bastante entretenidos. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta con la segunda parte, el segundo segmento del capítulo 9 de la cuarta temporada de Ciudadanos en Línea, correspondiente a la segunda quincena, a fines de junio de 2023, donde con Pedro Iturrieta y Cristian Larraín analizamos la contingencia, fundamentalmente la contingencia nacional. En otras ocasiones hemos dedicado algunos minutos a ver los aspectos internacionales, que también hay muchas cosas interesantes, pero lo que está pasando en nuestro país es mucho más importante, por supuesto, y no podemos dejar de tratar estas materias. Saludar, por supuesto, a Fernando Ramón Palmatapia, que no está en esta ocasión con nosotros, ya se reincorporará al panel después de que salgan algunos compromisos profesionales. Y yo dije que había notado algunas cositas anteriormente para iniciar este segundo ciclo. Y quiero partir contigo preguntándote, Pedro, a propósito de un par de cosas que dijo Cristian, que yo creo que nacieron muertas. Estoy hablando de la reforma tributaria, que ahora mutó a este concepto de pacto fiscal, y esta comisión para el entendimiento, de la cual también hablaba recién Cristian Larraín, que créanme que a mí me sorprendió, yo soy usuario de redes sociales, y de repente veo ahí, no sé, que en el Twitter de CNN, en vivo en directo, filmando, ¿qué cuestión es esta? Créanme que pensé que eran imágenes del convenio por la paz y la democracia del 2019, ¿qué onda? O sea, me sorprendió. Creo realmente que es algo que nació muerto. De hecho, se filtró en las últimas horas, ya debe estar mucho más viralizado, un video donde un personaje que no logro identificar, pero es el representante de la coordinadora Rocco Vallejo, le dice en una comisión de la Cámara de Diputados que mientras no se cumplan los objetivos de estos grupos no va a haber paz. Así no va a haber paz en Chile, y prácticamente faltó que le declarara la guerra formalmente al Estado de Chile. El video está circulando, ya lo vamos a tener por ahí disponible seguramente para que todos lo puedan ver. Pedro, partamos contigo entonces. ¿Tenemos posibilidad de pacto fiscal en este momento con el escándalo que se da por el caso convenios que yo he mencionado? ¿Y hay posibilidad realmente de que surja algo útil de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, donde, entre paréntesis, ocuparía un lugar predominante personajes como el senador Huechupilla o el ex ministro del gobierno de Piñera, el señor Alfredo Moreno? Mira, Alejandro, lo que plantea Cristian no deja de ser un tema bastante complicado, yo diría, por la situación económica que tiene el país. Hay un consenso general, no es una mera percepción. Los hechos señalan que Chile es el único país que va a decrecer este año en América Latina, es decir, va a tener un crecimiento negativo. Los datos además nos indican el alza de la cesantía, nos hablan también del alza del comercio informal, nos habla de la paralización de inversiones en el ámbito minero, en el ámbito de la piscicultura, de todo lo que es los grandes proyectos. No olvidemos que en el sur hace muy poco hubo una gran movilización porque por una situación de nueva legislación estaba en conflicto la prolongación de empleos que son vitales para la zona de Puerto Montt, para la zona de Chiloé, de Puerto Natales. Entonces, yo diría en principio que el horno no está para hoyos para sobrecargar más la tasa tributaria. Ya no estaba para hoyos. Pero a la luz de lo que hemos sabido ahora, de estas asignaciones millonarias para fundaciones diversas, con objetivos diversos, que además aparentemente estaban vinculadas en una trenza política de amistad, de nepotismo, el ambiente se enrareció mucho más. Yo creo que el Estado va a tener que salir a explicar ahora cómo está gastando la plata, los recursos de todos los chilenos,
peso por peso, antes de estar exigiendo, de la manera que también hay que decirlo, lo empezó a hacer Marcel. O sea, Marcel partió muy amigablemente, nos estaba ofreciendo un pacto, le respondieron que no era muy convincente y de pronto sacó esta amenaza que ya se está haciendo reiterativa y uno no sabe por qué y a razón de qué se está utilizando, que es de un nuevo estallido. O sea, yo siento que un nuevo estallido hundiría más al país que nos dejó el último estallido, que nos dejó ya en un retroceso de por lo menos 15 a 20 años. Un nuevo estallido, sin lugar a dudas, nos llevaría a los años 50 de frentón. Entonces, si el ministro está ofreciendo eso, yo creo que vamos por mal camino. Yo iría concretamente que hoy día el horno, voy a usar un chilenismo, no está para hoyos, para ninguna reforma, hasta que el Estado no explique los gastos que está haciendo peso por peso y los justifique y los fundamente. Y que demuestre en rigor estricto que la plata está faltando, porque no hay que olvidar que hace poco se hizo una reforma al royalty y que esa recaudación elevó al tope no solamente el pago tributario, poniéndonos dentro de los países con más alta tasa de royalty en esa materia, sino que va a significar remesas millonarias también para las comunas del país. Pero por primera vez esta asignación no va aparejada de propuestas de un proyecto determinado, como podríamos pensar mejora educacional, mejora pensiones, no. Se loteó por regiones, se loteó por municipios, se le asignó un porcentaje y ahí verá cada cual cómo las utiliza y estamos viendo cómo los municipios están utilizando los recursos. ¿Para qué vamos a irnos más lejos? Lo que estaba pasando en Santiago, preliminarmente, lo que está pasando en Vitacura, lo que sucedía también o está sucediendo en Las Condes. Entonces, en definitiva, el Estado está al debe en términos de los aportes que están haciendo los privados con todo el esfuerzo que eso implica y está pidiendo más dinero. Yo veo que ahí hay una situación que no cuadra. Es una ecuación que en definitiva hoy día por lo menos no cuadra. Y respecto al pacto que tú llamas, me parece que es una manifestación de este tipo de escenas tragicómicas, en donde tú ves que se está incendiando una ciudad y hay alguien de pronto que entra, no sé, pasa una comitiva cantando loas, hosanas, cánticos de buena voluntad, o aparece una suerte de profeta ahí que está llamando a salvar el mundo, mientras la ciudad se cae a pedazos. Yo creo que esto es lo más parecido a un tipo de escena tragicómica, una verdadera opereta montada a motivo desconocido, cuando tú ves que se está incendiando el sur literalmente, cuando hay ataques con armas mortíferas, cuando estás viendo ataques a escuelas, a iglesias, cuando hay familias amenazadas de muerte, cuando hay una condición extrema de inseguridad, cuando los mismos alcaldes, como estaba señalando yo, están llamando urgente con una carta al presidente de Chile, le están pidiendo por favor que instale una suerte de fuerte ahí, una unidad militar en pleno corazón del conflicto y encontramos estos señores que están cantando loas, hosanas y parabienes. Yo honestamente creo que no hay nada más ajeno al contexto y a la realidad que lo que están ofreciendo. Yo creo que la paz la quiere cualquier persona, pero la paz la perdimos hace mucho tiempo. La paz está extraviada en el país. Y la paz no se va a instaurar con estas loas. Esto es lo más similar que había también, aprovechando que muchos retornan y tienen una propuesta ideológica a partir de lo que fue la colonia, pues esto es lo más similar que hizo una parte de la iglesia, no toda, tratando justamente de apaciguar las beligerancias y conflictos que habían en ese tiempo, el padre de las casas ahí, tratando de ir por la buena, predicando, y bueno, los quemaban y los empalaban vivos. Hay que decir las cosas como son, si las cosas pasaron de esa manera. La brutalidad iba de lado y lado. Y algunos pensaban que solamente con la Biblia y con una cruz iban a pacificar la Araucanía. No la pacificaron y lamentablemente los hechos demuestran que en ninguna parte del mundo eso ha resultado. No resulta en Israel, no resultó en Inglaterra, como tú señalabas o señalaba Cristian, no resultó en España, no ha resultado en ninguna parte. En ninguna parte donde la violencia se contrapone y amenaza a la ciudadanía y a la democracia, la mera voluntad y estos llamados a la paz han resultado. Así que me parece una broma, una escena surrealista, muy propia de nuestra América Latina,
una mezcla de realismo mágico, ingenuidad total, pero que no es la primera vez en la historia, y eso es lo más dramático. Y como dice el adagio popular, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y yo creo que vamos a tropezar acá un buen par de veces más con la misma piedra, que se llama violencia, que algunos la tratan de matizar porque supuestamente es una violencia que reivindica algo. Pero hay que recordarle al presidente y a todos esos firmantes que en la Araucanía ganó el rechazo. Esa ciudadanía vota generalmente por la derecha. Le puede gustar a uno eso o no. Es una ciudadanía que está absolutamente cuadrada con una opción de paz hace mucho tiempo y que su apuesta lo único que hace es no oír, es desoír a esa mayoría y es más bien atender, como señalaba delante Cristian, a esa minoría violenta que busca quebrantar el Estado Nacional de Chile, si eso es. Lo que hay ahí es una mezcla rara de violencia separatista, de violencia reivindicativa no solamente de tierra, y es una beligerancia contra el Estado de Chile, pero el Estado de Chile hoy día llama a la paz. Esa es su gran apuesta. Y hay que decir que los dos personajes que están ahí, yo creo que muy buena voluntad, ambos, Moreno y Buenchumilla, pero creo que hoy día no son aportes ni son representativos de la novena región. Gracias, Pedro. Y ojo, decir que no solamente hay reivindicaciones, o así entre comillas, sino que hay tráfico de armas, hay narcotráfico, hay negocios ilegales con la madera. O sea, a cualquiera le interesaría cercenar, cortar parte del territorio y apropiarse de un territorio, porque hay muy buenos negocios que se están realizando. Cristian, tú dijiste 2 o 3 cosas que a mí me hicieron mucho sentido por la formación jurídica. Dijiste cosas como que los mapuches no ocuparon en propiedad los terrenos que hoy día dicen reivindicar. Yo le agrego a eso cuestiones tan básicas como que los derechos prescriben. O sea, en el evento incluso de aquellos casos tal vez probados o comprobados de personas que tal vez fueron engañadas, porque se habla de gente que fue engañada, que le quitaron con artificios, con malas artes sus terrenos, ya son cuestiones que pasaron no hace 5 o 10 años, que son como las reglas normales de prescripción en nuestro país. Estamos hablando de décadas. O sea, es razonable, Cristian, y apelo a tu formación de derecho como abogado, seguir estimulando esta idea de que tenemos que devolverle terrenos a los mapuches respecto a derechos que además no son derechos que estén indubitados. O sea, alguien dice, no, yo soy descendiente de tal persona, me tienen que dar esto, me tienen que dar esto otro. No parece ya sería bueno hablar las cosas por su nombre y parar este derroche de recursos permanente del Estado, sincerar que la única forma que el Estado realmente va a incorporar a los descendientes de cualquier pueblo originario es dándole las oportunidades que se le da a todos los chilenos, a todos los nacidos bajo esta misma patria, de poder crecer, avanzar, porque va a tener acceso a educación, va a tener acceso tal vez a algunas ayudas para organizar su vida, pero dejar entonces una vez por todas de seguir estimulando este tipo de política que a la larga, después de años entregando tierras, estamos, parece, en el mismo punto, Cristian. Mira, es una estrategia política, Alejandro. Nadie tiene, hasta donde yo sé, ningún tratado de derechos humanos reconoce el derecho de los pueblos. Los derechos humanos son derechos de las personas, no de los pueblos. Son derechos individuales. Yo tengo derecho a la libertad, como todos los oyentes, y tengo derecho a la vida. El pueblo chileno no tiene derecho a la libertad, desde el punto de vista de derechos humanos. Y menos como tú dices, o como tú dices, digamos, a restituciones territoriales. No hay un derecho humano a eso. En consecuencia, como no son derechos humanos, son prescriptibles. Sin duda que son prescriptibles, desde el punto de vista del derecho vigente. Es decir, si efectivamente al lonco antileno, estoy inventando el nombre, en 1880, bajo la fuerza, le hicieron firmar la cesión de, no sé, pues de 4.000 hectáreas en los lagos. Estoy inventando la situación, es totalmente irreal. Claro, las 12 familias que han sido dueñas de esos territorios en los últimos 150 años no tienen nada que ver con eso. Entonces, los fanáticos, eso les da lo mismo.
Para ellos es el Estado chileno, alguien tiene que pagarle, el alguien en el fondo es todo, porque el alguien, al no ser nadie específico, es todo. Bueno, efectivamente, es un tema político, Alejandro, no un tema jurídico. No es un tema jurídico. No hay, en mi opinión, los pueblos tienen derecho, lo dice el 169 de la OIT, tienen derecho a su reconocimiento, a su cultura, a su valorización. Eso sí, como cultura, pero no de derecho humano en sentido, creo yo, hasta donde yo sé, estricto que tú indicas. Mira, mi hijo menor, que es muy letrado, entró a estudiar derecho ahora, así que estoy muy contento, me dice una cosa, me abrió los ojos sobre una cuestión muy importante. El mayor movilizador ideológico de la historia de la humanidad, no estoy tratando de hacer una teoría general del comportamiento humano, pero sí te puedo decir con criterio, no es ni la lucha de clase ni la religión, es el nacionalismo. Y cuando tú mezclas el nacionalismo con religión, como los talibanes, o mezclas el nacionalismo con marxismo, que es el caso de la CAM, llega a estos niveles de fanatismo. La CAM, todos los movimientos indigenistas chilenos, agresivos, los violentos me refiero, son de ultra izquierda. Todos tienen una visión de las empresas forestales como grandes explotadores capitalistas que hay que destrozar, que son los inmorales, unos explotadores. Si a eso lo junta, esa visión política, ¿cómo se llama este señor que está preso y que era miembro del Frente Patriótico con Rodríguez? No, 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 a mí. ¿Quién? Yaitul, que era miembro del Frente Patriótico con Rodríguez. Es un fanático de ultra izquierda desde que tiene 20 años ese gallo. Es que jamás va a entender con razones. Si a eso le mezcla nacionalismo mapuche, llega a estos niveles de fanatismo que no distinguen entre luchar por tu idea y matar por tu idea. Para ellos es casi lo mismo y es sinónimo. El nacionalismo, y mira, en los movimientos de ultraizquierda pasa lo mismo. ¿Cuál es uno? Esto es re importante desde el punto de vista conceptual. Si tú vas a Cuba, yo no voy a Cuba, pero por lo que he visto, por lo que me han dicho, uno de los lemas más típicos de Cuba, ¿cuál es? Patria o muerte. Patria o muerte. Nacionalismo marxista. Ellos, el marxismo, que se decretaba a sí mismo como internacional, supranacional, al ser internacional, supranacional, maximiza el nacionalismo. Fíjate que Stalin, que fue un tipo, bueno, muy inteligente a todo esto, yo creo que Stalin fue un tipo notable, ultra despiadado, un desgraciado, pero notable. Cuando se dio cuenta que tenía que ganar la guerra contra Hitler, invocó el nacionalismo más monárquico gay. Se recompuso con la iglesia ortodoxa. Sacó los grandes valores nacionalistas rusos. Es un conde, se me olvida el nombre, yo tengo para los nombres, tengo un problema terrible. Un conde que vivió en el siglo XI, que luchó contra los polacos y que unificó gran parte de Rusia. ¿Por qué? Porque el nacionalismo mueve a la gente. El respeto a tus ideas, cuando tú la sientes agredida a tu cultura, es un movilizador muy fuerte. Bueno, eso es lo que está haciendo Puebla mucho. Entonces, estos fanáticos, cabezas calientes, intolerantes, van a matar, van a destruir y van a seguir quemando con 80 más o 80 menos pactos sociales o comisiones. Si lo que necesita el Estado de Derecho es producirles daño, legalmente hablando, me refiero a daño, me refiero a cárcel, capturarlos y disolverlos. Sin eso no se va a poder. Y el problema que tenemos ahora va a estar 10 años más presente, si esto llegó para quedarse. Chile tiene que aprender a vivir con estos desgraciados. No hay otra forma. Si pasó, Colombia lleva con las FARC, son un juego niño lo que nosotros tenemos en Chile con las FARC. Mataron un pueblo entero, o sea, llevan 40, 50 años las FARC en Colombia. Entonces, bueno, el análisis intelectual es muy importante porque de momento que te das cuenta que no es una lucha reivindicacionista desde el punto de vista de simplemente la cultura. Es un nacionalismo marxista y por eso están con ese nivel de fanatismo. Por lo mismo, yo creo que la comisión no va a lograr nada, me da pena, porque ojalá lo lograra, pero partió mal, porque esta comisión tendría que haber partido calladita. Y cuando lograra algo, algún acuerdo, un documento con los loncos, algo así, un acuerdo nacional en contra de la violencia, una cosa así,
ahí, pero esto es, por minuto, es puro marketing político en un momento muy, muy malo el gobierno. Yo le veo re pocas posibilidades. En Colombia, insisto, que han tenido varias comisiones de paz, siguen, parte de las FARC siguen en armas, porque además, y con esto termino con esta parte del comentario, como ellos tienen una visión crítica del capitalismo, de la sociedad actual, del Chile actual, capitalista, se genera tanto odio que son capaces de volverse narcotraficantes. Sí, las FARC son empresas narcotraficantes, productoras de cocaína. Y por eso sobreviven, y por eso son organizaciones en sus territorios, ellos permiten y les cobran a los narcotraficantes por proteger el territorio. Aquí es lo mismo, pero no es cocaína, porque en Chile no se da la cocaína por el clima, pero es la marihuana. Y la madera están totalmente prostituidos. Son unos fanáticos, desgraciados, malas personas, que no distinguen entre morir por tu idea y matar por tu idea. No, para ellos no lo distinguen. Morir por tu idea es muy digno, matar por tu idea es totalmente indigno. Mucha claridad en lo que está diciendo Cristian. ¿Y el pacto fiscal? ¿Le ve futuro, no? No, ojalá que no lo tenga. O sea, si por pacto fiscal entendemos, llegáramos, voy a reducirlo para que la gente lo entienda, pero si por pacto fiscal los grandes sectores políticos de este país, entiéndase, la derecha, la centroderecha, la centroizquierda y la izquierda, dijeran, miren señores, bien, por cada $1.000.000 en nuevos impuestos, vamos a generar $1.000.000 en ahorros fiscales, de forma tal que los $8.000.000.000 que requiere el gobierno se financien con $4.000.000.000 de nuevos impuestos y $4.000.000.000 de ahorros fiscales, o sea, un 5% del gasto público, $4.000.000.000 son 5% del gasto público, por ahí yo creo que tiene orilla política y de sentido común. Pero con esto a nivel de estupidez, yo lo he dicho, fíjense que yo conversé con una persona que está en metida en política y le decía, ¿tú crees que el ministro Marcel, a quien yo aún respeto mucho, a pesar de todas las tonterías que he hecho en el último tiempo, sabe quiénes son los 50.000 funcionarios públicos que contrató alguien entre diciembre y marzo de este país? ¿Sabe cuánto les pagan? Esos son honorarios, no son o a contrata, no son titulares del cargo, no son esos, no sabe. Radio Bio hoy día decía que los convenios de Democracia Viva no eran los únicos. Habían 3.000 millones de pesos, eso lo dijo Radio Bio hoy día, 3.000 millones de pesos a nuevas fundaciones, entrega de 500 millones de pesos. Fíjese que, ¿cómo no va a ser indignante? No solamente un tema de plata. Uno de estos señores, a mí, insisto, por cuarta vez se me olvidan los nombres, pero el que era, no es Seremi, el otro, que estaba trabajando en el Ministerio de Defensa. Asesor del Ministerio de Defensa, un tipo que es ingeniero civil, que salió de la universidad. ¿En qué asesora el Ministerio de Defensa? ¿Por qué el Ministerio de Vivienda está contratando fundaciones claramente establecidas con fines políticos, que es lo que es muy legítimo, para hacer, entre comillas, obras que se requiere algo de ingeniería, de conocimiento de hidráulica y de servicios básicos? Entonces, todo mal. La verdad es que, y esto no es culpa de este gobierno, esto ha pasado en todos los gobiernos. Si el Estado no lo modificamos, no lo mejoramos, no logramos tener controles adecuados del gasto público, el día del PER no va a ser desarrollado y vamos a seguir desgastándonos en cosas como reformas tributarias que no tienen destino. Y para terminar, yo no entiendo qué está pensando el gobierno. De verdad no logro comprenderlo, porque inició diálogo con los empresarios grandes, dejando al lado a los chicos, sin tomar a la derecha. Lo que puede tener hasta cierto grado cierta inteligencia, porque está un poco predestinando a los que van a ser objeto de la regulación. Pero ya pasó el punto, ahora tiene que ir al Congreso, pero además quiere ir con el mismo proyecto. Recuérdense que el proyecto el año pasado fue rechazado. De acuerdo a la legislación vigente, para insistir en un proyecto sobre la misma materia, tiene que esperar un año. Y si quiere insistir con el mismo proyecto, tiene que tener 2/3 de los votos, y no los tiene. Y no tiene por dónde negociarlo. Para negociarlo, tiene que hacerlo como lo que digo yo, creo yo, entre otras cosas. De decirle por cada peso de nuevo impuesto, un peso de gasto de ahorro del Estado. Si no, fíjese que en el programa
de televisión, una señora decía, hay que poner límite a los sueldos públicos. Si no es eso, si tal vez hay que aumentar los sueldos. El tema es eficiencia, es lógica, es que los aumentos de renta o la disminución de renta en función de parámetros técnicos, no del amiguismo de la diputada con el Ceremi. Entonces, es una cosa muy complicada, de largo plazo, y para terminar esto, Alejandro, lamentablemente, muy lamentablemente, creo que ni la comisión experta, ni el nuevo Consejo Constitucional van a poder tener el tiempo, dedicarle tiempo a esto. Porque realmente, mire, yo solamente genero ideas. Pueden ser extremadamente estúpidas, solamente quiero dar luces de las ideas que yo creo que son necesarias. En rigor, creo yo, dada la complejidad moderna de la economía y del mundo, no requerimos 2 cámaras, requerimos 4 o 5. Cámaras tal vez más pequeñas que actúen por gran consenso, o sea, 70% consenso. Si hay 70% consenso, legislamos, si no, nos vamos al pleno. Cámaras, por ejemplo, especializadas en temas de ciencia y tecnología, en temas de derechos civiles, en temas de medicina, de forma tal de tener unidades de decisión legislativa mucho más flexibles, mejor preparadas y exigencias profesionales para ellas. Florcita Motúo no puede volver a ser diputado. La doctora Cordero, ¿quién elige a la doctora Cordero, por Dios? O sea, por mucho médico que sea, pero no. Tenemos que tener un nivel Otro ejemplo de las cosas que podríamos ver, que podrían mejorarse. Tiene que haber un organismo fiscal, o sea, un Banco Central Autónomo, un comité de organización interna del Estado, que determine qué servicios públicos pueden perder gente o qué servicios públicos requieren más gente, que establezca parámetros generales de contratación, como digo, de aumentos de renta, de incentivos, y que no sea solamente por ley. Fíjate, para crear un cargo público requieres ley. Sí, es demasiado rígido. Otro ejemplo. En Chile creo que hay, corrígeme Pedro, hay algo así como 18 o 20 ministerios. Cada ministerio tiene su propia área de recursos humanos, su propia área de tecnología, su propia área de servicios generales. ¿Por qué y entre los 23 ministerios deben juntar con toda tranquilidad 60.000 personas o 50.000 personas? ¿Por qué no tienen un solo subdirección de tecnología, subdirección de servicios generales, cosas que ir unificando, vas profesionalizando las gestiones y ocupas menos personal? La gente de la NEF, si me estoy escuchando a mí, se va a morir. Oye, el riesgo, pero es que todos estamos sometidos a riesgo que nos echan. Yo soy abogado independiente, no tengo empleador y estoy sometido siempre a riesgo que mis clientes no me contraten más. Cualquier empleado del servicio está en riesgo que lo echen. Y efectivamente, el servicio público también lo tiene que tener. No puede ser que el Estado chileno conserve 200.000 funcionarios públicos, si fuera el número, no lo estoy inventando, durante hace 40 años. Con la tecnología que hay no tiene sentido. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos, por mejorar la economía, por mejorar la eficiencia del Estado. Y pasa por estas cosas que tal vez ninguna de las que yo he señalado sean inteligentes, pero sí por hacer un esfuerzo y darle la prioridad que esta cuestión necesita. No vamos a salir del estancamiento. Pero piensa tú, lo único que ha hecho los gobiernos centroizquierda en este país, y les de derecha, porque Piñera también, es aumentar los impuestos. Y tenemos peor seguridad, malos problemas, la salud, la educación está hecho un desastre, y no ha hecho más que pasar más plata. Entonces, eficiencia del Estado, organización del Estado, para mí es un tema central. Ahí están los verdaderos lugares donde hay que aplicar reformas, parece, ¿no? Yo quiero plantear otro tema, pero creo que Pedro tiene algo más que decir antes de pasar a los siguientes temas que quiero plantear. Pedro. No, comparto plenamente en parte lo que dice Cristian. Y para muchas cosas, en definitiva, no es necesario ni una nueva constitución, ni una gran reingeniería legislativa, es sencillamente tener prioridades y poder dialogar con los entes que existen. Hoy día el Ministerio de Hacienda tiene la información en gran medida de lo que plantea Cristian. El Ministerio es la billetera fiscal, es la billetera, así como está el Banco Central, el Ministerio de Hacienda sabe perfectamente, si no con nombre y apellido, pero sabe cuánta gente o cuántos montos aproximados o cuánta gente funciona y cuánto gasto tiene cada ministerio. Eso lo sabe. Sabe cuántos ejecutan sus proyectos y cuántos no. Sabe qué inversiones rentan y cuáles no. Esa capacidad y esos cuadros técnicos están. Lo que pasa es que se ha generado una convivencia interna
entre personajes que son técnicos, profesionales de carrera y que son los que sustentan esto, y personajes que llegan y aterrizan con cada gobierno de turno y que uno no tiene claro cuál es el destino ni para qué están. No sabe si son activistas, no sabe si son operadores políticos o si son funcionarios públicos, porque bajo el paraguas de la contrata honorarios tú puedes entrar un caudal de gente enorme. Y no es el tema de que les vayan a normar los salarios, los sueldos, como dice la gente, porque al final tú puedes contratar a honorario a una persona por 4 años que va a durar tu gobierno y sea millonario, porque lo contratas a 7 millones, a 5 millones, a 4 millones, multiplica eso al año y son sumas siderales. Si multiplica, porque hay lotes, pues hay gente que llega uno que es el mandamás y lleva su grupito, porque esos grupitos después van a operar en favor de una campaña, de tal y cual acción, o para recaudar plata a veces para los propios partidos e instituciones, porque muchas veces hay que decirlo, no todo va para pecunio personal, esa es la ingenuidad también de gran parte de la gente, cree que esto se lo lleva cada persona en un saco para su casa, no, pues. Lo están esperando un poco más allá de la esquina y dependiendo de la colectividad política le dicen, bueno, usted se lleva 100, deme 50 o deme 40. Y los partidos Bueno, políticos... Jackson ya había adelantado eso hace unos años, cuando él decía que él donaba parte de su sueldo al partido, a una fundación, que no estoy seguro que se vamos a autodonaba, buscar claro. el video. Él habló de una fundación también, o sea, parece que este asuntito de las fundaciones creadas ad hoc para tener espacios para recaudar dinero es una estrategia que venía amasándose hace rato, parecido a las famosas corporaciones Vita, con las cuales se ha sacado dinero también de las condes. Exacto. Ahí hay otro modo operandi, claro, pero al final del día el fin es el mismo, es la ganancia no solamente individual, sino también de los partidos políticos. O sea que al final del día no hay que ser ingenuos, detrás de estos personajes hay organizaciones políticas que están operando. Entonces, yo creo que el daño y la destrucción en gran parte viene por la corruptela que hay al interior de los partidos políticos, que son en parte actores claves para una democracia, pero también se han transformado en actores nefastos para una democracia. O sea, pueden ser los salvadores de una democracia y pueden ser los destructores de una democracia. Entonces, siento que gran parte de lo que plantea Cristian se puede hacer hoy día. Necesitamos, eso sí, políticos con cierto nivel de sensatez y prudencia y prioridades de lo que el país necesita, poner a trabajar las instituciones técnicas que el país tiene y cuenta con su personal y sus cuadros técnicos y poner las prioridades delante. Pero lo que hoy día tenemos va en un sentido totalmente distinto. Es una situación absolutamente distinta y es solamente repetir un mantra que es que necesitamos plata y hay que hacer reforma tributaria, pero no te explican por qué, no te explican cómo estamos gastando. Además, hay una estrategia de marketing asociada a lo que tú dices, una estrategia de marketing que lo he hecho toda la centroizquierda. Prometen grandes cosas, reforma educacional, entiéndase lo que tú quieres que prometan, y después con esta reforma tributaria lo vamos a lograr. Y cuando después vienen y no lo logran, porque el Estado es ineficiente, incluso asumiendo buena voluntad. La presidenta de Chile, me acuerdo que decía, pero lo recuerdo vivamente, la presidenta de Chile decía, queremos educación gratuita, pero de calidad. Porque si no tenemos calidad, ¿de qué sirve lo gratuito? Y mira dónde estamos. Yo le digo, todo eso es culpa de ella. Digo, el Estado no está organizado para cumplir con eso. Distinguía en Oxford, hay montones de cosas que corregir. Ahí hay otra noticia pintoresca. Distinguía en la Universidad de Oxford esta semana. Sí, yo leí la información, la verdad que no me decía nada. La verdad que no sé. ¿Qué pasa con la gente? El peor error de la presidenta de Chile, el peor error de la presidenta de Chile político, en mi opinión, en mi humilde opinión, y de su sector fue que no defendió la obra de la concertación. Y se autoconvencieron de que eran pecadores. Y no solo ella, toda la ex concertación, el Partido Socialista, el PPD, la DC, la DC está a punto de desaparecer porque no defendió, no tuvo el coraje de decir yo hice bien las cosas. Yo por eso he hecho política, perdóname que yo siempre soy un hombre de 56 años, siempre he sido un hombre político al punto de vista como ciudadano, pero entré a la política y me inscribí en un partido político por eso, por la presidenta de Chile dije, va a quedar intuitivamente, lo dije. Yo no pude prever el 18 de octubre, pero sí dije, va a quedar la escoba, ser el mejor ministro de la historia, creemos que lo hemos hecho que el peor ministro de esta historia, a pesar de todos los errores que cometimos y abusos. Pero bueno, me fui al tema.
Antes de devolverle la palabra a Pedro, mencionar las 5 o 6 fundaciones que ya están identificadas como fundaciones pro gobierno, para no decir por Boric, porque hay una que hizo hasta un video donde lo trata de Mesías, de El Salvador, es un video pero patético. Aquí está la lista, son Democracia Viva, a la cual, famosísima ya, a la cual se le han entregado 426 millones de pesos, de los cuales el ministro Montes ha dicho que deberían devolver lo que no se han gastado, algo más de 280 millones aproximadamente que no se habrían gastado. Otra discusión es en lo que se han gastado la plata, que ahí también hay toda una discusión sobre las soluciones técnicas que esta fundación ha entregado a algunos campamentos. Ahí había un sistema para antiincendios que era con arena, otra cosa que unos tambores con agua que no tenían presión, así que por lo tanto no iban a servir cuando fueran necesitados para apagar un incendio. Eso es la Fundación Democracia Viva, con la cual parte esta hebra. Luego tenemos la Asociación Campamento de Ideas, a la cual se le ha entregado, voy a redondear, 800 millones de pesos. La Fundación Pro Cultura de Alberto Larraín, íntimo amigo del presidente Boric, que ha salido a defender su trabajo, amplió su giro a temas de obras hace poco, gracias a información del Servicio de Impuesto Interno, y a la cual se le ha entregado la suma de 500 millones de pesos. Luego tenemos la Fundación Urbanismo Social, 577 millones de pesos, la Fundación Cultural Tomarte, es como la toma en el arte, o vamos a tomar mucho hasta que veamos el arte, no sé qué quisieron decir, pero es la Fundación Cultural Tomarte, 400 millones de pesos. Y finaliza esta lista, parcial, por supuesto, ya se irán sumando otros, la Fundación Educación, Arte y Cultura, Movimiento Fibra, muy largo el nombre, Educación, Arte y Cultura, Movimiento Fibra, la cual ha recibido 430 millones de pesos. Yo estoy viendo esta lista en otra fuente y aparecía como en el 7º, 8º lugar en los montos entregados. Aquí hay un punto. Esas son fundaciones que reciben plata de la Seremi de Antofagasta. Sí, pues, sí, claro. No que sean uno de Arica, otro de... No, solo de Antofagasta. Estamos partiendo más, Cristian. Exactamente. Oye, y para terminar este punto y volver la palabra a Pedro, y yo estuve mirando esta lista en otra fuente, y aparecía como ahí por el 7º, 8º lugar, adivinen quién. La conocida, y yo creo que nadie pueda poner en duda su trabajo, la Fundación Techo para Chile. Aparecía en el 7º, 8º lugar aproximadamente en cuanto a los montos entregados. Es decir, y es la más técnica, la más antigua, la que tiene más gente más capacitada. Todas estas fundaciones que he mencionado han recibido en la misma lista más plata que la Fundación Techo para Chile, que todos sabemos la tremenda labor. Mira, yo también tengo alguna diferencia con Techo, yo creo que también ahí andan haciendo soluciones. Hay un tema político detrás de Techo, en el sentido de que a mí no me gusta cuando se va en ayuda de quienes atentan contra el Estado de Derecho. Yo fuera ministro de Vivienda, lo digo, ojalá no me dejan nunca, porque fuera ministro de Vivienda, yo no le doy ni un subsidio a una persona que se toma un terreno, ni un subsidio de arriendo, no, porque eso es una forma de saltarse la fila. Bueno, la Fundación Techo, he sabido yo que por ahí va en ayuda del grupo así, bueno, ellos tendrán sus razones, en fin, y lo podemos dejar para otra discusión. Pero lo que no, obviamente, voy a discutir es la seriedad de la Fundación Techo en cuanto a su trabajo. Sin embargo, esta fundación ha sido bypaseada por estas otras fundaciones que han recibido mucho más plata, y bueno, funcionarios del gremio del MINGU, del Ministerio de Vivienda, una de las cuestiones que observaban cuando empezaron a señalarle a sus superiores lo irregular de lo que estaba pasando, era que muchas de estas fundaciones no tenían la expertise, no tenían el conocimiento probado en las funciones en las cuales se le estaba encargando nuevos proyectos. Tanto es así que una de estas fundaciones habría ampliado su giro recientemente a obra de ingeniería luego de que se firmó el convenio de traspaso de dinero. Yo que participo y elaboro proyectos para el Estado también, asesoro a instituciones, me consta que cuando uno va a postular a un fondo o algo por el estilo, tiene que acreditar no solamente su naturaleza, sino que su experiencia. Y una de las cuestiones básicas que le piden es informar cuáles son los giros activos vigentes en el Servicio de Impuesto Interno. En ningún fondo, por lo menos de los que yo conozco,
te aceptarían postular un proyecto o presentar un proyecto diciendo que más adelante vas a ampliar el giro para esa actividad. Es, a mi parecer, absolutamente irregular. Pero, Tureta, te devuelvo la palabra para que termine tu idea y podamos avanzar, porque les quiero también plantear un tema vinculado con este comité en contra de la desinformación. Pero vuelvo contigo, Pedro. Sí, no solamente agregar, Alejandro, que funcionarios, como dije yo, de carrera, habían hecho alusión a estas irregularidades, habían manifestado aviso a las autoridades, pero habían hecho caso omiso a las autoridades. O sea, obviamente el trato no involucraba a funcionarios. Por eso digo que acá hay una intersección y unas capas que se van alternando, que cohabitan al interior del Estado, que no necesariamente tienen los mismos objetivos. Acá los funcionarios, por lo menos de planta, por llamarlo de alguna manera, dieron el aviso a la jefatura, a la Seremi, y la Seremi sencillamente hizo oídos sordos. ¿Por qué? Porque obviamente hay otras razones y hay otras voluntades detrás de las contrataciones de estas instituciones, que son las que, bueno, iremos conociendo con detalle si es que hay una investigación en forma. Ahora, lo otro es que se presenta una renuncia de una autoridad sin ni siquiera elevar un sumario al menos, ni una sanción, ni una amonestación, y con eso tú de alguna manera, si no lo persigues judicialmente, lo liberas de responsabilidad administrativa, porque ustedes dos que son abogados deben saber que un funcionario público, en este caso una autoridad de la categoría esta, puede ser sumariado y puede quedar inhabilitado para cumplir funciones por 5 años o más. Entonces, no, pues si tú lo despides, inmediatamente lo liberas de esa responsabilidad administrativa, que a expensa de que pueda haber alguna otra instancia judicial, pero no va a tener el alcance de inhabilitarlo para un cargo, entonces sigue circulando y sigue prestando funciones. A la gente se le va a olvidar y de seguro va a aparecer el día de mañana quizá en Santiago, en Valparaíso, en Valdivia, en una nueva función pública. Está hablando el señor Contreras, el jefe de gabinete de la diputada También. Catalina Pérez, que era el jefe directo del Serviu, que fue el que otorgó estos convenios, en fin, y que curiosamente, después de que se descubre esto, él inmediatamente renuncia, sale con este efecto que menciona Pedro Torreta de que no se le puede sumariar cuando ya deja de ser funcionario público. No sé, Cristian, si tiene algo más que decir antes de pasar al siguiente tema, que es el famoso comité de desinformación que les quería... Démosle. Ya. Esta semana las noticias también generaron como si no hubieran temas para tratar realmente. El gobierno nos da otra pinturita más para hablar, porque por decreto supremo, o sea, haciendo uso de la facultad del presidente de la República, se crea este comité contra la desinformación. Tengo acá porque no quiero decir cosas incorrectas. Se llama Comisión Asesora contra la Desinformación. Y las funciones de esta comisión incluyen recomendar medidas que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia, entre su principalísima función. Luego viene asesorar técnicamente la participación del Ministerio en el hub de desinformación de la OCDE y en instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia, elaborar informes que contengan propuestas y conclusiones, y la comisión estará presidida por el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y está integrada por representantes de universidades estatales y privadas, ONG, fundaciones, la sociedad civil, organizaciones de fact-checking, que estas empresas que se dedican a averiguar si las noticias que se entregan son verdaderas o son falsas. Yo conocí una empresa de fact-checking que era más falsa que las noticias que investigaba, entre paréntesis, ¿sí? Los integrantes de la comisión ejercen su función ad honorem y su desempeño implica la creación de un cargo público. Esto es básicamente lo que se creó. Quiero partir contigo, Cristian Larrey. ¿Te sorprendió esta noticia? ¿Tenías noticia de que esto podía haber ocurrido? Porque además tú eres miembro de un partido político. Un partido político y además, habitualmente, la gente que está en el partido político suele tener un poco más de información que el resto de los mortales. Y por último, ¿qué te parece, Diego? Hasta yo sé, esto no está en el programa de gobierno del presidente Boric, pero sí en el de Denjauer, no lo mismo. Pero sí el programa de gobierno de Denjauer tenía alguna, sugería la creación de algún tipo de institución de, ¿cómo llamarlo?, de relación con los medios de prensa.
Yo entiendo que la comisión que tú estás hablando está relativa o está, digamos, destinada a generar algún tipo de opinión o recomendación a la autoridad en relación a las redes sociales, particularmente a la información más virtual, no a la prensa tradicional. Eh, Mira, voy a tratar de no exagerar. Yo no le hallo mucha importancia a esto porque es una comisión. Lo que opine, lo que la comisión tú ves que la comisión Bravo, la comisión Marcela, los presidentes generan comisiones. Para distintos temas, la comisión Bravo era para el tema, la comisión Bravo era para el tema previsional, el tema, la comisión Marcela ya no me acuerdo para qué era, pero se han formado realmente muchas. Era para lo mismo. Para lo mismo, mira, la comisión Marcela era para reforma previsional. Lo que pasa es que en Chile hacemos comisiones una vez más, la volvimos a hacer otra vez. Yo no le doy importancia. Era partida previsional. Desde el punto de vista de sus efectos. Tiene importancia, sí, porque muestra que el diagnóstico que hizo la autoridad, el presidente, acerca de la derrota en el plebiscito y la derrota ahora en el elección del consejero, es un tema de fake news. Ellos se juran tan sacrosantos en sus virtudes y en sus opiniones, que no logran darse cuenta que establecieron que el proyecto constitucional del 4 de septiembre, o sometido a votación el 4 de septiembre, era un proyecto partisano, chabacano, mal redactado, mal pensado, que no reconocía las tradiciones chilenas, que generaba división del Estado. No, todo un tema de fake news. Es que, mira, bien psicótico, porque el Partido Comunista, desde hace toda la vida, siempre, cuando estaba ¿cómo se llama esta antigua presidenta del Partido Comunista, la Gladys Marín? Siempre echaba la culpa a los medios de comunicación, gobernados por la oligarquía y el Mercurio Miente y una cantidad de cosas, pero con todo y eso ganó la nueva mayoría, la presidenta Bachelet, con el Partido Comunista en el gobierno. Con todo y eso ganaron el plebiscito de entrada, pero terrible. Con todo y eso ganaron la comisión el primer la convención constituyente, la primera, la ganaron, le hicieron pedazos todo el resto del mundo. Y a pesar de eso, con todo eso, y ahora sí, cuando les conviene, los medios de prensa son intervenidos. Cuando no les conviene, la libertad, el pueblo eligió. Entonces, desde mi punto de vista, esta comisión no tiene ninguna importancia, salvo lo que estoy diciendo, para destacar, para demostrar, para ilustrar a la gente de las razones del pensamiento del gobierno de por qué perdieron el plebiscito como lo perdieron. Yo creo que para eso sirve, para otra cosa no sirve. Porque, perdona, porque no tiene facultades tampoco, no es un servicio público, sí. No queda por ley, no tiene ninguna facultad. Hay que aclararlo, o sea, que es una comisión asesora. Yo siento con franqueza que la derecha ha sido un poquito extrema en la reacción, porque primero que nada hay que aclarar ese punto, es una comisión asesora que se supone que va a levantar propuestas que en su momento tendrá el gobierno, si le parece buena, llevarla a un proyecto de ley. Y ahí tendrá que vérselas con los parlamentarios si eso pasa o no pasa. ¿O no, Pedro? Sí, es lo que es lo que uno pensaría. Ahora, honestamente, yendo como a las problemáticas que estábamos planteando anteriormente, y volviendo a este tema medio majadero de las prioridades, yo me pregunto, ¿es esta la prioridad para el gobierno, buscar desinformación maliciosa que puede haber en redes sociales y que va a engañar a un público ingenuo y lo va a hacer creer, no sé, que el Papa bebe todas las noches un cáliz de sangre o que sacrifican criaturas en otro lado, o que la verdad que dijeron respecto a un hecho histórico no era tal, porque hay otra parte que dice que la gente debe creer esto. A mí me preocupa eso, esa señal más que nada. Yo creo primero que no es prioritario para nada con las necesidades, pero me preocupa este estado purista, está tratando de escudriñar lo verdadero, lo auténtico, porque me retrotrae a episodios, nuevamente volvemos a la historia, que no son nuevos. Esto se ha visto con otras facetas. Cristian decía que era el nacionalismo, lo que más, pero también la Iglesia tuvo una inquisición justamente para purificar a los herejes.
y habían personajes expertos en revelar la verdad de ellos, obviamente. Existieron después aparejados con ideologías totalitarias, tanto aparatajes de propaganda y de manejo de conciencia y de masa en el Partido Nacional Socialista Alemán como en el Partido Comunista de la ex Unión Soviética. Y así suma y sigue en los grupos teocráticos del Islam. Al final, la verdad revelada no es ajena a la naturaleza humana. Y hay un grupo que lo cree, y no lo cree como probablemente lo estemos conversando ahora, como es una comisión más, o me tiene sin preocupación porque va a funcionar. Yo no sé si se va a caducar, no sé si tiene fecha de caducidad esta comisión o es una comisión asesora permanente que podría hacerlo. A mí me preocupa en definitiva el germen que puede entrañar esta comisión y lo que hay detrás de ella y la experiencia que ha vivido la humanidad y la insensatez humana, una vez más, de creer que no va a volver a ocurrir algo que porque ya ocurrió y fue feo. El ser humano ha demostrado que las cosas más feas y aberrantes pueden volver a repetirse y no porque, a lo mejor como decía Nietzsche, que es el eterno retorno, sino porque el ser humano olvida, somos mortales y cada cierto tiempo la experiencia que adquirimos desaparece con nosotros mismos, no todo el mundo lee, no todo el mundo se educa, ve películas, y por lo tanto cree que está descubriendo la pólvora, como está pasando justamente con este gobierno, que cree que la historia partió en tal fecha de tal año de la década del 70. Y hay que decirlo. Y que ellos todo lo que están trayendo es lo más novedoso y verdadero y que nunca antes lo habíamos escuchado. Es mentir, lo habíamos escuchado en muchas versiones, en muchas envolturas, pero solamente que ahora lo traen niños más juveniles y que aparentemente traían muchos cambios, y estamos viendo los cambios que son tan aberrantes como los que ellos criticaban. Entonces, pareciera que no tenemos la capacidad suficiente de percatarnos a tiempo de situaciones problemáticas. Yo creo que eso es posible, quizás como sociedad casi no hemos alcanzado, y con esto termino, no hemos alcanzado ni siquiera la adolescencia. Estamos recién en la infancia un poquito avanzada, pero ingenua todavía. Y pensamos que las cosas no van a suceder porque lo pensamos, porque simplemente lo pensamos. O sea, como que el simple deseo hace que las cosas no sucedan, o que el simple deseo hace que las cosas sucedan. Eso es un pensamiento mágico, y eso es propio de la infancia. Y eso es el tiempo donde estamos viviendo actualmente, amigos. No hay gente que tenga más pensamiento mágico que la izquierda. Dos comentarios. A ver. Me llegó un comentario, un extracto que dice que es de Winston Churchill. Winston Churchill un saco. Yo admiro mucho a Winston Churchill. Era un desgraciado, un tipo homofóbico, racista, tenía un montón de defectos, pero desde el punto de vista de su inteligencia, de ciertas percepciones que tenía, él dijo una cosa que me la memoricé, que siempre lo repito, dice, alguien le preguntó alguna vez sobre los socialistas. Entonces dijo, mire, el que no es socialista a los 20 es un imbécil. Y el que lo sigue haciendo a los 40 es un estúpido. Entonces, son simplismos, ¿me entiendes? Pero tiene su lógica, porque esto es lo que le pasa al presidente Boric. El presidente Boric en 15 años más va a mirar para atrás y decir, puta, que era Gil. Las tonteras que dije. Porque cuando a los 25 años, sin experiencia de vida, sin haber trabajado un peso a nadie hasta el día de hoy, las cosas se ven simples, todo es como obvio. Ellos son las manos, son los buenos. Bueno, pero Winston Churchill, por eso lo que dijo Pedro Iturrieta, de volver a caer en la misma piedra, dice, Churchill dice, la principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el más estúpido de la manada. Siempre al animal lo lidera el más top, nunca el más estúpido. Oye, y esto del pensamiento mágico, no sé si Alejandro, tú quieres tocar otro tema, que yo creo que lo he dicho acá, yo no sé por qué, tal vez porque tengo algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, pero el tema de la Unión Popular, el presidente Allende y todo lo que es todo lo que llevó antes, los 15 años anteriores y los 30 años siguientes, para mí son muy importantes. Y en estos estudios, yo no soy un experto ni mucho menos, pero sí algo he leído, ya 3 o 4 libros, leyendo, escuchando el discurso del presidente Allende en la ONU, el año 72, que realmente lo he escuchado unas 6 veces, pero realmente es cosas que tú escuchas y le encontrando cosas increíbles.
El presidente yendo a un Qué discurso. paciencia, No, duró una hora y media. El presidente Allende hace el discurso porque en el fondo va a denunciar lo que él mismo llama la insolencia imperialista, con esas palabras, porque en el fondo, en la visión de él, están sancionando las autoridades internacionales o las transnacionales, sancionando a Chile por haber tomado decisiones soberanas sobre sus recursos naturales. Esa es un poco la tesis de él. Y él va a defender eso y decir que se hizo bien de acuerdo al derecho interno. En esta argumentación, en este entorno que él está hablando a las Naciones Unidas, a 200 delegados, y él habla muy bien, el presidente Allende tiene una dicción fantástica, ya pone un acento, y es muy histórico desde el punto de vista de los acentos que pone en la voz, la verdad es que es muy notable, pero dice una cosa increíble, dice que la mayoría del pueblo chileno lo eligió. Sí, señor, pensamiento mágico. Porque yo no lo conozco, no es mentiroso, pensamiento mágico. Se autoconvence. Y después dice que la mayoría del pueblo chileno decidió transformar a Chile en una sociedad socialista. Entonces sí, yo hubiera sido, he tenido 56 años en el año 73, con mi hijo de 19 años en la universidad, como es el caso, y ese presidente dice que el pueblo chileno decidió transformar a Chile en un país socialista con el 36% de los votos, 37% de los votos. Por eso digo, me colgué de esto, Pedro, por lo que tú dices del pensamiento mágico. Es realmente increíble pensar que una persona se autoconvenció de que el pueblo chileno quería lo que él quería, contra toda la evidencia, siendo una oposición terrible que le hizo la derecha y la DC. Habiendo tenido el mejor resultado legislativo de Allende fue el 73, en marzo, que tuvo el 43% de los votos. Y quería generar un Estado socialista con minoría parlamentaria. Pensamiento mágico. No sé por qué estos casos de Allende, de Boric, me recuerdan una frase de los viejos, esas frases que son tan profundas. Díganle al tonto que es forzudo. Claro. Caballeros, tenemos que elegir al tarambana de este capítulo. Por lo tanto, los invito a dar sus candidatos. Yo ya mencioné al principio, bueno, a ver, había dicho una inferencia que era la del diputado Mellado, que todos estamos de acuerdo que había que darle el premio a Tarambana en el próximo capítulo porque una tontera todo lo que hizo. Yo la verdad que creo igual, el gobierno como que le puso mucho más color, en fin. No voy a defender tampoco a Mellado, que tiene ahí su currículo no muy honroso. Pero la verdad que creo que pasó a segundo plano. Pero estaba anotado aquí en el listado. Y luego creo que entra en este listado Catalina Pérez, diputada, con la cual parte este caso convenios, fundamentalmente por hacerse la lesa, por decir, oye, poco menos que a mí me llevaron a esto, estos dos hombres, dice, habla de dos hombres, que poco menos que le metieron esto, y se olvida que estos hombres son su expareja, Daniel Andrade, y su ex jefe de gabinete, Carlos Contreras, a los cuales yo también incorporo a este listado de Tarambana. Así que, en principio, caballeros, tendríamos 4 candidatos: el diputado Mellado, la diputada Catalina Pérez, el ex pololo Daniel Andrade y el ex jefe de gabinete y también ex seremi de vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. ¿Alguno más, Pedro? A ver, yo sí hoy insistente con el tema de la visa Viber. Y yo creo que acá me sumo a todos los que ustedes mencionaron, al diputado Mellado, por cierto, por haber hecho un gesto, yo diría que no venía el caso de andar grabando una conversación con el presidente, porque él perfectamente podría haber salido a título personal a dar una declaración en base a unas notas que él hubiera tomado y haber planteado el tema. Y haber repetido más o menos lo mismo. Pero grabar me parece falta de respeto y todo lo demás. Lo de la diputada Pérez, de todas maneras, ella es una autoridad política, ha sido presidenta de su partido, por lo tanto no es una niña inocente que se la llevaron estos dos adultos patriarcales, heteropatriarcales, con unos caramelos y la engañaron. Ella es una actriz política, para decirlo en jerga progresista, y es tan responsable como el sujeto de género masculino, los dos sujetos que la acompañan y los demás que probablemente están involucrados. Pero agregaría
al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Suercas, Juan Gabriel Valdés, por también hacerse el leso, minimizar el riesgo que tiene este hecho, que a lo mejor hay muchas personas que no les va a afectar, pero sí daña un poco, yo diría, la imagen país. ¿Cómo pasamos de ser un país con liderazgo en América Latina a ser el país que tiene más expulsados eh, por cometer delitos a través de esta opción que es el de viaje a la visa waiver? O sea, yo creo que el gobierno ha demostrado una incompetencia, una indolencia, una indiferencia total desde que está y que asiste hasta el presente en este tema y, y no me parece que sea algo sencillo omitirlo. Así que yo sumaría a esa gente ahora y también incorporaría como tarambana al encargado de cultura de Aguirre por Jaime Aguirre. sí, Jaime Aguirre, por el bochorno. Éramos invitados estelares a la Feria de Frankfurt de literatura. Tenemos un presidente poeta. Si no ha escrito es porque le ha faltado tiempo y está dedicado a labores de estadista, pero tenemos al emblema en la presidencia y cómo nos perdemos ser, digamos, eh, asistentes a esta feria, con tanta, digamos, potencialidad que tenemos en el gobierno. Me parece una incoherencia, una disonancia, pero de aquellas. ¿Fue ironía lo del presidente poeta, Pedro? Yo creo que Sí, fue no, de ironía. poeta yo no sé si. Oye, mira, yo quiero votar por Mellado, ¿ah? ¿Tú quieres Pero, votar por Ya, Mellado? ya. pero por una razón bien específica, es porque en este programa la gente que lo escucha le da tanta caja a la izquierda, tan duro, que dije, que más que darle también, sí. En la derecha también tenemos estúpidos. Pero ¿sabes qué? Y ahí no es que discrepe, sino que quiero agregar un punto que tal vez Pedro no destacó. Si lo de grabar es estúpido. Es una traición al presidente de la República, a la confianza del presidente de la República. El diputado Mellado es de las máximas autoridades de la República. De los 200 funcionarios públicos importantes de Chile, el señor Mellado, y traiciona al presidente. Por eso ustedes no tengo para decir que me carga como presidente él, pero es presidente. Es el presidente de todos los chilenos. Pero más encima él no solo graba para anotarse lo que dice Pedro, para ahorrarse, era tomar apunte. Además, él mismo lo manda a la prensa. Y después él, ¡uy! Mire lo que pasó, con un cinismo, pero realmente inmoral. O sea, ¿cómo podemos tener diputados, cómo podemos tener tan mal como país que tener diputados este caballero? Más encima, a mí ya cuando me lo terminé de detestar políticamente hablando, no hablo de él de la persona, está hablando de él como funcionario público, fue cuando supe que además había votado a favor de los retiros. Dije, no, ya, cínico, hipócrita, inmoral. Su pasado lo condena, además. Más encima estaba lleno de giros cheques en la cocheta, bueno, eso podría perdonárselo porque tal vez tenía 25 años cuando hizo eso. Pero haber votado por los retiros, y más encima es el hecho inocente. ¡Uy! Pero mira qué pasó. Es de un cinismo inaudito. Ese señor, ruego, porque en Renovación Nacional no le permitan una nueva reelección. Que sea independiente el desgraciado. Porque me salió la grosería, pero es que... Bueno, hoy día no está Fernando Ramón, quien podría haber dado su voto, en fin, así que me parece que ya estando postulado Mellado desde el principio, lo habíamos hablado originalmente, y los últimos argumentos de Cristian, yo también voy a inclinarme por votar esta ocasión por Miguel Mellado. No sé si habías ganado antes en algún programa con tu candidato, Cristian. No me acuerdo. Pero voy a agregar más cosas todavía contra el diputado Mellado o a favor de su designación como tarambana. Voy a hacer dos. La primera es un llamado a Renovación Nacional por un tema que nosotros ya hemos conversado anteriormente, y es las investigaciones previas que se hacen respecto a los candidatos. El diputado Mellado lleva 10 años en el Congreso aproximadamente, según me enteré. Sin embargo, el diputado Mellado estuvo fuera del país, en lo que también los antiguos llamaban arranque de poroto, porque tenía orden de detención por cheques girados dolosamente. Él fue imputado por estafa y estuvo fuera del país durante mucho tiempo hasta que prescribió las acciones. Entonces yo me pregunto, mira, todo el mundo puede tener sus problemas el día de mañana, todo el mundo puede caerse, pero yo me pregunto en dónde están los que eligen a los candidatos para poner a este tipo de personajes como candidatos que después se enquistan del poder. Esa es una.
Y lo otro es que el diputado Mellado, para mi gusto, y si lo escucha y le parece mal, aquí está los micrófonos abiertos para que se haga su descargo. El diputado Mellado, a mi parecer, ese es el típico parlamentario polilla, que no solamente hay parlamentarios polilla, hay otros personajes de distintas razas que son los polillas. ¿Cuáles son estos personajes polilla que yo les llamo? Son aquellos personajes que ustedes los pueden ver casi todos los días en los medios de comunicación. Algunos son reconocidamente expertos, hay muchos, ingenieros de transporte, en fin, a los cuales, en finanzas también, que aparecen todos los días en medios de comunicación, todos los días. ¿Y qué pasa con estos personajes? Estos personajes tienen una adicción, deberían ir al psiquiatra, al psicólogo, no sé. Yo creo que Pedro lo va a entender muy bien, que no pueden negarse a lo que se llama la cuña en televisión. Yo he conocido personalmente personajes así, a los cuales los periodistas, discúlpenme la expresión, los tienen de verdaderos gomas. ¿Ah? El goma para la cuña, que son a veces dirigentes de organizaciones sociales, de partidos políticos, en fin. Entonces el periodista, cuando tiene que sacar algunas noticias de cualquier cosa y le falta minutos para llenar el noticiero, entonces llama al goma y le pregunta al goma que dé su opinión cualquier cosa. Incluso muchas veces, porque lo he visto, le ponen las palabras en la boca a esta persona. Y esta persona dice en cámara lo que el periodista dice que diga. Entonces, el diputado Mellado, hasta antes de este incidente, era uno de esos diputados que tú lo podías ver todos los días en televisión. 5 segundos, 3 segundos, 8 segundos, pero aparecía en televisión. Entonces, Mellado cayó en un problema, porque él mismo dice, como le estaban preguntando qué había pasado en la reunión de Cerro Castillo, él mismo dice, bueno, les pasé la grabación. Porque me imaginé que no. ¿Por qué? Porque ellos tienen una necesidad patológica, caballeros, de ser referentes, de aparecer. Entonces, si no le entregan antecedentes, si no le dan cuñas a los periodistas, tienen el temor de que no lo van a llamar. Te voy a interrumpir. Yo creo que tienes razón, pero quiero un matiz. ¿Cuál? Este tipo de gente está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir ganando 15 millones de pesos mensuales. Sí, pues, eso. Cosa. Y por eso no es que le guste ser. Es todo para seguir ganando 15 millones mensuales a costa de los chilenos. Pero es que tú sabes, Cristian, Cero, que el parlamentario o el dirigente social, gremial, de cualquier grupo social, que no se muestra, tiene menos posibilidades. O sea, claro. Yo he conocido casos de parlamentarios que se han perdido de un periodo a otro porque no se mostraban. Y siendo excelentes parlamentarios, hacían la pega, tenían excelente asistencia al Congreso. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Chile todavía pesa mucho el ser personaje público, aparecer en los medios por cualquier cosa. Y Mellado es una de esas personas adictas a la televisión, por eso se llaman los personajes polilla, porque cada vez que se prende una cámara de televisión, ellos aparecen inmediatamente a pulular. Así que, de alguna manera, el maltrato, claro, de alguna manera, el maltrato que pasó se lo tiene bien merecido por no controlarse, porque en el fondo es eso, en el fondo es eso. Yo asesoré a una persona en estas materias y le decía, oye, si cuando te llama el periodista y tú no tienes nada que decir, tienes que decirle que no tienes nada que decir. Porque además, ¿qué pasaba? Que el periodista ponía en la cabeza de esta persona una agenda pública que no era la agenda de esta persona o no era la agenda de la organización que esta persona encabezaba. Entonces, la verdad que es una cuestión de madurez, el saber controlarse, lo que uno dice, frente a los medios de comunicación, frente a una cámara, frente a un micrófono, y no salirse de la real función que uno está realizando. Así que, bien merecido entonces se tiene, no solamente por este pecado actual, sino que por el currículo y por las conductas anteriores, el diputado Miguel Mellado, el título de Tarambana de este capítulo número 9, de la segunda temporada de Ciudadanos en Línea, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2023. Quiero agradecer a Pedro Iturrieta y a Cristian Larraín la siempre permanente participación del programa, saludar a Fernando Ramón Palmatape, que no pudo estar en esta ocasión, lo esperamos con ansias para compartir sus opiniones también. Y antes de irme, amigos, quiero contarle así, no sé, yo creo que esto va a alegrar especialmente a los hombres, tal vez a las mujeres no, pero a los hombres sí nos va a alegrar mucho.
A propósito del último Mundial de Fútbol, que todos sabemos lo que pasó, el último Mundial de Fútbol, que fue complicado que se hiciera ¿cómo fue? ¿Dónde fue que se hizo? En Qatar. En Qatar. En Qatar. Yo creo que estamos de acuerdo que fue un mundial atípico, raro, ¿cierto? Lo único que estaban contentos era los argentinos, que obviamente ganaron. En fin. Pero noticia de última hora, con esto quiero cerrar y también lo conversaremos en el próximo capítulo. Arabia Saudita, que había remecido el mercado de fútbol con sus últimas contrataciones, desistió de organizar el Mundial 2030 de la FIFA, que pretendía realizar en una candidatura conjunta con Grecia y Egipto. Lo anterior refuerza la postulación de España, Portugal y Marruecos. Noticia que está calentita, acaba de caer acá a la computadora que tengo, a la pantallita soplona que siempre me cuenta la última noticia. Noticia que seguramente la vamos a compartir, la vamos a analizar en los próximos capítulos, cuando el tema deportivo también, que a veces hablamos de deporte, se tome la agenda. Muchas gracias por esta sintonía, a Pedro y a Cristian su participación, y yo a usted, amigos, los espero el próximo capítulo, ya el próximo mes, donde seguramente los temas que hoy día estamos conversando van a seguir dando mucho que hablar. Nos vemos en el próximo programa, como siempre digo, Dios mediante.